5.2 Colegialidad, gratuidad y responsabilidad. Colegialidad. Es una de las principales características de las magistraturas romanas. Todos los cargos, excepto el extraordinario de dictador, fueron colegiados. Significa que eran investidos de idénticas funciones, varios ciudadanos para un mismo periodo de tiempo y de ordinario en número par. Cada magistrado en el desempeño de su cargo podía ser paralizado en su actuación política como consecuencia del ejercicio de veto y llamado intercesio de otro magistrado con igual o mayor potestas que la suya. Mahamsan, uno de los autores más reconocidos en derecho público romano. A.D. Definió la colegialidad como el mandato público, en sí mismo único, pero conferido igualmente a varias personas. La idea de colegialidad parecería que engarza históricamente con el tránsito de la monarquía a la que pública. De un poder absuelto en un sola persona se pasaría como reacción al ejercicio colegiado de un poder limitado. La República Romana trataría de evitar los de uso de poder, desde el convencimiento de que el mejor modo de limitar el poder es el de ejercer el control desde el mismo poder. El sistema de colegialidad puede hacernos pensar que llevaría a una situación de ingobernabilidad, por la falta de acuerdo y personas que gobernan. En la práctica fue frecuente en Roma que las personas que formaban el colegio procediesen a un reparto de las funciones del cargo o un turno en el ejercicio del poder. Esto no impidió que se ejercitase el veto de un magistrado a su colega, cuando considerase inevitable para salvaguardar los intereses generales de la comunidad política a la que servía desde el ejercicio de su poder. La colegialidad no se practica en la actualidad, en la mayor parte de los cargos políticos que desempeñan funciones de gobierno. Se considera inviable una presidencia del gobierno o la condición de ministro con carácter colegiado. Gratuidad. Cada magistrado contaba con un cierto número de personas administrativas o burócratas, que le auxiliaban en el ejercicio de su cargo y que recibirían una retribución. Por el contrario, el cargo de magistrado, en sí mismo, era esencialmente gratuito. Este principio fue observado con gran rigor en la época de pureza republicana, respecto del ejercicio del imperium domini. Puede afirmarse incluso que su ejercicio resultaba costoso para el patrimonio de la persona que lo desempeñaba. Así, existía la costumbre de sufragar la construcción de templos, obras públicas, estatuas, termas o de financiar juegos, por cuenta del peculio propio del magistrado. De ahí que, a las familias de la nobilitas les costaba una fortuna sostener y ayudar a sus jóvenes que iniciaban una carrera política. En la actualidad, es obvio que todos los cargos públicos están lógicamente retribuidos. Ello no es ningún desdoro, debido a unas coordenadas sociales bien distintas a las del mundo antiguo y además, a una cierta profesionalización de la vida política. Responsabilidad. Se ha discutido de qué forma y en qué medida existe responsabilidad de los magistrados republicanos en su acción de gobierno. En primer lugar, señalaremos que dentro de los 5 días siguientes a su elección, el magistrado debía jurar que actuaría en sus funciones públicas con respeto y sometimiento al orden jurídico. En el caso de que no lo hiciese, decaía como magistrado. Igualmente, al acabar el periodo de mando el magistrado volvía a jurar haber obrado en el ejercicio de su cargo, de acuerdo con la ley, durante su mandato. Por el contrario, no podía ser entorpecido en su gestión y respondía de la misma. Al término del mandato, el tribuno de la plebe podía pedirle cuenta de su gestión política ante los comicios por tribus. En la actualidad a cualquier persona que desempeñe un cargo público se le pueden pedir 2 tipos de responsabilidades respecto de los actos realizados en el ejercicio de su cargo, la responsabilidad política y la jurídica. Tratándose del gobierno, la Constitución aborda esta posibilidad en los artículos 108 y siguientes. El primero de estos preceptos señala, el gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Esta posibilidad se desarrolla concretamente en los artículos 110 y 111 que establecen, las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno. El gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones preguntas que se le formulen en las cámaras. Para esta clase de debate los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. En las mismas, el propio presidente de gobierno da cuenta de su actuación en el Pleno del Congreso. Y debe contestar a las preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios. Este control y solicitud de responsabilidad política puede, pues, solicitarse no solo al presidente sino a cualquier ministro, ante el Pleno o ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Diferenciada de la responsabilidad política, puede exigirse también al presidente del gobierno y a los ministros de su gabinete una responsabilidad judicial por los actos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Se trata en este supuesto de un control que se ejerce por los tribunales del que podría resultar una declaración de ilegalidad y nulidad de sus actos administrativos. Por último, debemos referir, asimismo, la posibilidad de solicitar una responsabilidad penal del gobierno. En este supuesto establece el artículo 102 de la Constitución que la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la 4ª parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
Ello supone, por una parte, la condición de aforado del presidente del gobierno y de los ministros, que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, y por otra parte la exclusión del derecho a gracia para estos supuestos, ya que si esta medida debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, parece inconveniente que los miembros del propio gobierno pudieran aprovecharse de ella. Cualquiera de estas responsabilidades, política, jurídica en general o penal en particular, pueden ser solicitadas, en cualquier momento de su actuación, sin que sea preciso esperar al término de su mandato. 9.6. Distintas magistraturas y los órganos constitucionales correspondientes. 9.6.1. Cónsules. La historiografía latina presenta al consulado como la más alta magistratura, la más representativa de la República, el símbolo de la autoridad y la organización política. Esta exaltación del consulado hace a los historiadores romanos enlazar el nacimiento de la República con la propia aparición del consulado. Así, se confecciona una lista que recoge los nombres de las dos personas que, cada año, habían encarnado el consulado, partiendo de la proclamación de la República. Esta lista, denominada Situa in Labita, Fastae Consulari, esculpida en mármol Sesión Regia del Palatino, hoy se encuentra en una de las salas más emblemáticas de los museos capitolinos, que expone además la loba etruscan, símbolo por excelencia de las civitas. La lista se remonta al 509 AC, fecha en la que la historiografía latina sitúa el derrocamiento de Tarquino el Soberbio y la proclamación de la República con el nombramiento como cónsules de los legendarios Junio Bruto y Tarquino Colatino. La doctrina moderna entiende que la referida lista consular responde a la historicidad, aproximadamente, en las 2/3 partes últimas, por lo que en el primer tercio los nombres que se reflejan no serían reales, al no existir datos históricos fiables para remontarse a los orígenes. El cónsul, probablemente, fuese en su comienzo un cargo militar que, con el paso del tiempo, irrumpe en la vida política de las civitas como magistrado ordinario. Puede desempeñar todas las facultades que acabamos de referir respecto del poder de impiria. Ejercita muy frecuentemente el ius agendicum populo y el ius agendicum patribus, a diferencia de la función jurisdiccional en la que su efectiva competencia no está muy definida y el ejercicio del ius edicendi que se considera poco corriente. Respecto al poder de reprensión criminal, coercitio, ejercieron sus facultades durante bastante tiempo y formaban parte de los tribunales senatorio-consulares. Una de las funciones más destacadas, y más desempeñadas, es la iniciativa legislativa que le permite presentar propuestas legislativas ante los comicios para que se pronuncien respecto de la aprobación de una ley. Si buscamos una similitud con la actualidad, la facultad de presentar proyectos de ley al Parlamento para que los tramite y, consecuentemente, proceda a votarlos, la ostenta hoy, con carácter ordinario, el Consejo de Ministros. En cuanto a su elección, el cónsul, como hemos ya señalado, se elige por los comitia centuriata. El consulado se denomina magistratura epónima debido a que los cónsules daban nombre al respectivo año. La crisis del consulado comienza en Roma con el nombramiento de un cónsul individual, cónsul sine collega, sin respeto al principio de colegialidad, por ejemplo, se da en la persona de Pompeyo a mediados del siglo I a.C., en plena descomposición del régimen republicano. Esta crisis se agrava con la práctica anticonstitucional de acuerdo con los usos inveterados e incuestionados de la República, de prorrogar en el cargo a una persona que había finalizado el año de su mandato. En esta crisis política se forma el primer triunvirato por parte de César, Pompeyo y Craso con la teórica pretensión de reconstruir la República. En realidad lo que provocó fue un atentado contra la legalidad republicana ya que, según se deduce de los acontecimientos históricos posteriores, no se encontraba en situación de ser restaurada. Después del asesinato, por conjura política, de Cayo Julio César se conforma un segundo triunvirato formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido, que termina, al igual que el primero, en guerra civil provocada por las disputas de poder entre sus propios miembros. Etinal real, aunque no formal, de la República se produce con Octavio Augusto, que, en el curso del último tercio del siglo LAC, consolida progresivamente su poder personal, tanto militar como civil, instaurando de facto un nuevo régimen político que se conoce como Principado. Su denominación obedece a aquel mismo. Augusto, siendo este un título religioso, se califica y es efectivamente considerado como el princeps, el primero en autoritas, prestigio e influencia, dentro de la estructura político-constitucional. El principado puede, pues, ser considerado un sistema de transición, que dura más de 2 siglos, entre un régimen de participación popular que había sido la pública y un modelo absoluto de concentración de todos poderes en el emperador, Dominus, que será el imperio. A partir del decaimiento progresivo de las estructuras republicanas el consulado pasa a ser, ya en el propio siglo I.C., una magistratura simbólica en relación con lo que fue. Así, con Augusto el cargo dura en ocasiones 6 meses, y más tarde hay saipas que nombran cónsules para 1 o 2 meses. Es evidente que si debiésemos señalar algún órgano constitucional actual que pudiese concentrar, en cierta medida, el ejercicio efectivo de un conjunto plural de funciones de gobierno tal como la empeñaron los cónsules en Roma, tendríamos que referirnos al presidente de gobierno. No debido a su posición prevalente en el ejercicio del poder ejecutivo,
tal como se deduce de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución que establece, el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. 9.6.2 Pretores. Parte de la doctrina entiende que la pretura sería la magistratura más antigua en vida de la República, anterior incluso al consulado. En cuanto a sus orígenes se entiende. Señalan como que, a fines de la época monárquica, existirían 3 pretores que algunos c. jefes de las 3 tribus primitivas de Roma. Se señala que, poco a poco, establecería una jerarquía entre los mismos, siendo uno considerado como pretor máximo que sería auxiliado por 2 pretores menores. Un sector doctrinal piensa que la pretura sería la del magistratura que se encargaría de gobierno de la ciudad, frente al consulado que ejercía su mandato militar fuera ella. Todas estas teorías no responden científicamente más que a meras hipótesis, y así otros estudiosos basándose en la propia etimología de la voz, pretor, piensa que este sería un jefe militar que mandaría al ejército, pues, iría, precediendo, a las tropas. Los datos más ciertos en relación con las funciones de la pretura los encontramos, como hemos señalado, en el siglo LVAC cuando la aprobación de las leyes licinias encargan al pretor, en exclusiva, el ejercicio de la jurisdictio. En este sentido, se habla de un pretor urbano que, desde el 367 AC, organiza y dirige los procesos en la ciudad de Roma, cuando los litigantes ostentan la condición de ciudadanos romanos. Fue el año 242 AC se configura una magistratura paralela al pretor urbano, que a pretor peregrinus, Roma se había convertido en una capital en la que convivían ciudadanos romanos con personas que no tenían esta condición. Ello daba lugar a que unos y otros tuviesen relaciones no solo sociales sino también jurídico-económicas. El pretor peregrino tenía competencia para ejercer el poder de jurisdicción en la dirección de los procedimientos judiciales, cuando uno de los litigantes o ambos no eran ciudadanos romanos. Una facultad importantísima del pretor es su ius edicendi, facultad de dictar edictos. Los pretores publicaban al comenzar a ejercer su cargo, un edicto que recibe el nombre de dictum perpetuum, pues, tiene validez durante todo el año que duraba la magistratura. Por el contrario, las resoluciones edictales dictadas para resolver un caso concreto se denominan edicta repentina y solo tienen vigencia para el caso para el que se dictan. Fue frecuente que las personas que se sucedían en la pretura recogiesen, en mayor o un grado, en su edicto, los contenidos del edicto de sus predecesores. Esta parte que, en el nuevo edicto, se asume del anterior se denomina dictum translatitium, mientras que al conjunto de nuevas disposiciones introducidas por el colegio de pretores se le conoce como dictum novum. Esto no puede llevar a la confusión de que sean 2 edictos distintos, ya que solo hay uno en cada mandato, siendo los referidos edictos partes del mismo. En tiempos del emperador Adriano, un célebre jurista llamado Salvio Juliano Rieli Z por mandato del emperador, la codificación de los precedentes edictos perpetuos. Esta obra, conocida como los edictos perpetuos, es esencial para la comprensión del derecho romano, ya que las normas jurídicas en él contenidas constituyen en su conjunto lo que se denomina derecho pretorio o derecho honorario, siendo este derecho un perfecto complemento de la ius civile, ya que unas veces suple sus lagunas y otras incluso lo corrige. Esto supone una característica del derecho romano que no encuentra parangón en el derecho actual, en relación con su carácter supletorio o subsidiario de la ius civile, sí. El pretor considera que una situación no amparada por este es digna de ser protegida, puede otorgarle protección pretoria y, por lo tanto, hacer efectiva su defensa en un concreto proceso. En este sentido, se dice que la ius praetorium completa la ius civile. La labor del pretor, en este sentido, fue muy importante a veces para el nacimiento y otras para el desarrollo de una institución jurídica. Debe tenerse presente que el pretor es un magistrado con poder jurisdiccional, por lo que está en contacto directo con la problemática jurídica en su faceta más práctica o forense. En este sentido, muchas instituciones que nacieron en el ámbito pretorio, con el transcurso del tiempo se asueron por el ius civile. La labor del pretor dinamiza el contenido de las instituciones y de los conceptos jurídicos, actualizándolos y poniéndolos al servicio de los nuevos intereses y realidades económicas y sociales. La realidad que es más difícilmente comprensiva con nuestra mentalidad, es que el pretor pueda corregir, en el sentido de contradecir o dejar sin efecto, lo dispuesto en el derecho civil, y ello se explica cuando el pretor protege una situación no amparada en el ius civil en contra de otra que sí lo está. En ese sentido, deja sin efecto la protección procesal de una situación reconocida por el derecho civil. Esto se produciría cuando una situación fáctica protegida por el ius civile se había quedado obsoleta, no respondiendo a las nuevas necesidades o realidades sociales. De la comprensión de todo esto, aquí solo esbozado por obvias razones de contenido, pueden encontrarse abundantes respuestas en la asignatura de Derecho Romano, en la que se estudian supuestos concretos en los que la protección de la ius civile y de la ius praetorium se encuentran en contradicción, prevaleciendo esta sobre aquella. 9.6.3 Ediles. La magistratura edilicia tiene origen en la función de representación de la clase plebeya, como auxiliar de los tribunos de la plebe. Su primera misión parece que
Ría custodiar el archivo, existente en el templo de la diosa Ceres, en el que se depositaban y conservaban los plebiscitos. Cuando el tribuno de la plebe pierde su carácter de órgano de clase y pasa a formar parte del cursus honorum, los ediles se incorporan a las estructuras de poder de la república. Debe, pues, distinguirse entre los primitivos ediles de la plebe, que eran elegidos por los concilia plebis, de los que hablamos en el capítulo dedicado a las asambleas populares, y los ediles curules, que eran elegidos por los camicia tributa. Es esta magistratura la cual final permanece en el orden constitucional republicano. Los ediles curules eran magistrados menores, sin imperium, que en el cursuso noram estaban delante de los cuestores y detrás de los pretores. Sus funciones son, fundamentalmente, de orden administrativo, vigilancia del orden público, cuidado de la ciudad, policía, salud pública, construcción, urbanismo, tráfico, juegos y regulación de los intercambios y ventas en los mercados. Como paralelismo desempeñaban las funciones de los actuales concejales en cuanto que su gobierno era el de Roma, no como capital política de un inmenso territorio sino como ciudad. Para regular las transacciones comerciales tuvieron la facultad de dictar su propio edicto, edicto de los ediles curules, en el cual establecían normas que regulaban las ventas. 9.6.4 Cuestores. En cuanto a los cuestores, un sector de la romanística entiende que su origen puede reconocerse, en la época monárquica, en la figura de los quaestars parricidi, de los que ya hemos hablado. Coincidiría, así, su primitiva función con su etimología, pues questar deriva de quaestio, que significa investigación. Por el contrario, otros autores señalan que la questura republicana nada tendría que ver con aquellos órganos jurisdiccionales auxiliares del rey. En la República la questura se configuró como una magistratura menor, sin imperium, elegida en los camicia tributa. Algunos dicen que subordinada en algunas de sus funciones a los cánsules, constituyen el primer escalón en el cursus honorum. Se distingue entre los quaestars urbani, questores urbanos, que tendrían como principal misión la administración del erario público, y los quaestars militares, que estarían directamente subordinados al jefe militar. Los primeros asumirían ciertas competencias financieras y económicas, siendo una especie de delegados del Senado. Podría incluso reconocerse esta función de control de los fondos públicos en los mismos quaestars militares, si se entiende que acompañarían a quien ejerciese el mando sobre las legiones, para la administración y el control de la financiación económica de la campaña bélica. Los quaestars urbani se encargarían, entre otras, de las siguientes funciones: administraban el erario público, aerarium populi romani, se encargaban del cobro a los deudores del Estado, estando facultados para vender sus bienes en pública subasta en caso de impago, y gestionan el cobro de los tributos bajo la vigilancia y la dirección del Senado. 9.6.5 Censores. La magistratura de la censura presenta en el conjunto de los magistrados de la República Romana ciertas singularidades que la diferencian del resto de las magistraturas ordinarias. Así, en primer lugar, la censura, formada por dos personas, no es objeto de elección, sino que su nombramiento responde a una propuesta realizada directamente por el cónsul. Su investidura solemne se realiza ante los comicios centuriados mediante la aprobación de la lex de potestate censoria. Otro rasgo diferenciador es que su duración no es anual, sino que está en función. Nes 18 meses, procediéndose a su nombramiento cada lastra. En la etapa de pureza republicana su designación se hacía entre excónsules. Cuanto a sus funciones, no puede decirse que los censores estuviesen dota de un importante poder efectivo de gobierno. Es una magistratura que no posee imperium sino potestas, y debía recurrir a la coercitio de los magistrados mayores, contra quien tratara de eludir su inscripción en el censo. La mayoría de la doctrina se inclina por pensar que tendrían derecho a asistir e incluso a intervenir en las sesiones del Senado, y que, además, no estarían sometidos en el ejercicio de sus funciones a la intercesión de otros magistrados. Por la autoritas institucional de su propia misión, y muy fundamentalmente por ene asignada la función de elegir a los miembros del Senado, cabe afirmar que, en la práctica, durante largos periodos de la República los censores llegan a controlar la vida pública romana, y que su opinión goza de enorme influjo social. Asimismo, el prestigio de esta magistratura se debe, en gran parte, a la personalidad, a la autoritas personal, de muchos de quienes la desempeñaron, sobre todo, a partir de Marco. La principal función del Colegio de los Censores es la realización del censo, las porcio catón. Labores de censo de los ciudadanos romanos se hacían en el campo de Marte. Los principales datos que figuraban eran encuadramiento de cada ciudadano en la centuria y en la tribu que le correspondía, y expresión de la riqueza de cada ciudadano. El censo es, así, causa de organización del comicio y principal herramienta para el pago y recaudación de tributos. Cada ciudadano hacía su declaración bajo juramento, y con estos datos el censor confeccionaba las tablas del censo. En ellas, se podía incluir, además, un juicio personal del censor sobre la conducta moral de una persona. Este juicio de moralidad pública, nota censoria, podía referirse a su comportamiento militar, el ejercicio de una función pública, su piedad religiosa, su
Actitud como juez o testigo, sus deberes familiares y sus costumbres referidas al lujo. Inmoderado, entre otras. Los censores eran libres, en la emisión de sus juicios, siendo el único límite. Colegialidad, ya que era preciso que estuviesen de acuerdo ambos, importante trace. Dencia política, tenía la nota censoria cuando está afectada o recaía sobre un senador. O alguien con derecho a ingresar en el Senado. Esta facultad se corresponde a una etapa en la República, en la que el colegio de censores controlaba el acceso de los senadores en la alta cámara. Así, en el año 312, hace la aprobación de la Lex Ovinia, modifica el sistema de designación de los senadores, concediendo este importantísimo poder a los censores y privando al propio Senado del control de acceso de sus miembros. Así, cada 5 años los censores, al tiempo de elaborar el censo, debían confeccionar una lista de ex magistrados, comenzando por quienes habían desempeñado el consulado. Los censores tienen la facultad de excluir de esta lista a quienes no consideren dignos de ingresar en el Senado. Esta facultad de exclusión, estrechamente vinculada a su tarea de control de las costumbres, régimen morum, y realizada en el ejercicio de la denominada lectio saneitas, era muy delicada y se prestaba a posibles arbitrariedades de los censores. Para impedir que se ejercitase de forma arbitraria, se impuso la costumbre de escribir junto al nombre de la persona excluida el motivo de indignidad. Si el Senado tiene un fuerte influjo en la vida política de la República Romana, debido a que los magistrados con efectivo poder de gobierno se asesoran y se guían por la opinión senatorial, se comprende el poder fáctico que poseían los censores a controlar tanto el acceso al Senado como su permanencia en el mismo a través de la nota censoria. En el tránsito al con el tiempo principado, el propio Augusto se proclamó censo. Esta magistratura, que había tenido tanta de la importancia en la vida política república, acaba vacía de contenido. 9.6.6 Tribunos. Desde la proclamación de la República, la vida política romana se vio, especialmente, sacudida por los conflictos entre las dos clases sociales existentes, el patriciado y la plebe. En la primera etapa, el predominio patricio se ejerció de forma férrea y solo como consecuencia de las revueltas plebeyas, los patricios fueron procediendo a ceder su exclusividad en distintas parcelas de poder. Debemos señalar que el conflicto entre, primero, el patriciado y plebe presentó 3 grandes frentes. Político, ya que la plebe luchó por acceder a las magistraturas y a los cargos sacerdotales que durante muchos años les estaban vetados. Lo trata de que, segundo, el social, pues, la plebe, desaparezcan las diferencias entre ambas clases. Así muy pronto consiguió que se derogase la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. Tercero, el económico, en el que la plebe intenta minorar la atenuación de los deudores, consecuencias jurídicas de insolventes, rebajar los altos tipos de interés en los préstamos o de participar. Pues bien, en reparto del ager publicus, tierra conseguida con la conquista militar. Todas estas luchas por la cumplieron un papel. Equiparación de derechos con el patriciado determinante los se consideraba desde la tribunos de la plebe. Su actuación no puede que persigue una perspectiva de una revolución política, sino como una acción. Los tribunos no. Reforma social, no se trata de revolución política, pues, la lucha de contra la República pretende, en ningún momento, derrocar el orden establecido atentan patricio dentro del orden, sino que lo que trata es eliminar toda situación de privilegio constitucional. Su cargo, en un republicano que nunca intenta derrumbar, tenía principio, no formaba parte del cursus honorum, por lo que no ha hecho representatividad ya referencia oficial. Eran elegidos en los concilia plebis, a los que hemos de la. Los tribunos de la plebe alcanzan su poder como consecuencia. Era aprobación considerada de las legis sacratae, votadas en esta asamblea, por las que su tercero era considerado sacrosanta, tal como señalamos, y quien atentase contra la misma vamos a ser, consagraba a los dioses infernales de coacción para alcanzar que sus objetivos. La plebe acudió en distintas ocasiones a una medida inerme. Consistió en retirarse fuera de la ciudad, dejándola, en gran medida, la que, frente a un eventual ataque exterior. La primera gran secesión de la plebe, tenemos noticias, se realiza en el Monte Sacro. Ante la dramática situación de que riesgo los dice invadida y saqueada la ciudad, el Senado manda a Menenio Agripa para ciudadanos de la clase plebeya retornen al recinto de las civitas. Posiblemente, desde este momento, se produce un cierto reconocimiento del tribunado y de los concilia plebis, órganos mediante los cuales la plebe había llegado a constituir casi una comunidad política paralela a la oficial de la República. En el año 449 a.C., se dictan las leyes Valeria Horacia, que sancionan con catacta de ley la inviolabilidad del tribuno.
La doctrina considera que a partir de la aprobación de este conjunto de leyes, el tribunado pierde su carácter originario de órgano de clase para convertirse en una magistratura más de la República, los tribu. Nos dejan de ser elegidos por los concilia plebis, que acaban por desaparecer y su elección se efectúa en los comitia tributa. ¿Cuántas personas constituirían el colegio de los tribunos? Es una cuestión que, por un lado, depende de la distinta etapa histórica de la República que consideremos. Y, por otro, no está suficientemente aclarada. Tito Livio refiere la existencia de tribunos. Otras fuentes hablan de 5. En cuanto a su poder, observamos que, partiendo desde su función originaria la de defender los intereses de la plebe, asume el relativo al control de la actividad política y la gestión de gobierno del resto de los magistrados. En este sentido, pueden poner su veto o intercesión frente a las propuestas de ley que los cónsules pretendan presentar ante los comicios. Este poder de veto tiene una gran importancia ya que puede paralizar la acción política de las demás magistraturas. 9.6.7 Dictador, magistratura extraordinaria. Si el cónsul representa a la magistratura suprema ordinaria, el dictator constituye la magistratura suprema extraordinaria. Es un problema histórico no aclarado. Minar ¿cuál sería la principal magistratura que ostentaría la posición de poder supremo en los momentos iniciales de la República? Algunos autores suponen que el paso de la monarquía a la República se produciría a través de una magistratura unipersonal que ostentaría los poderes absolutos reales, pero solo temporalmente. Si ello fuese así, podríamos encontrar en este cargo un antecedente de la dictadura tal como después se configurará en el orden constitucional republicano. En cuanto a su etimología, dictator puede derivar de la expresión qui dictat, es decir, el que dicta o lo que es lo mismo el que actúa sin consulta. En distintas épocas históricas de la República el nombramiento del dictador aparece siempre vinculado a una situación de emergencia nacional. No era un cargo electivo, sino que en su nombramiento participa el cónsul de acuerdo con la opinión del Senado. El nombramiento solemne del dictator conlleva determinados ritos. Así, debe realizarse, in agro romano, o rins, nocte silentio, en suelo romano, mirando al oriente en el silencio de la noche. El dictador se sustrae a los principios que rigen para las demás magistraturas. Debemos aclarar que se trata de una figura constitucionalmente prevista. Por lo tanto, aun cuando pudiera parecer que su nombramiento conculca el régimen republicano, sí se hace de acuerdo con los usos políticos consolidados, es perfectamente constitucional. Esta es la relevante diferencia con la actualidad, pues hoy denominamos dictador a quien se apodera del poder a través de un acto de violencia o revolucionario. Conculca la legalidad y el orden constitucional establecido. El dictator en Roma tiene, según su investidura, facultades limitadas a una misión concreta. En cuanto a sus notas más características, podemos destacar que la doctrina entiende que no le vincula la provocatio de populum ni se encuentra sometido al veto de ningún magistrado. Es muy complejo desentrañar sus relaciones con los tribunos. Algunos autores, analizando en particular determinadas situaciones en las que en Roma se nombró a un dictador, piensan que se propició por el Senado para intentar paralizar el enorme poder de los tribunos. En otras ocasiones se considera lo contrario, es decir, que los tribunos podrían ser un arma del Senado contra el omnímodo poder de un dictador. Esta reflexión pegada a la realidad histórica quizás nos lleve a la conclusión que puede considerarse más cierta. No hubo en la Roma republicana dos dictaduras iguales. Narales, pues, en cada circunstancia histórica en la que se recurrió a su nombramiento. Facultad de salvar y una situación de grave crisis política. Se invistió a un dictador con un funcionamiento poderes determinados que eran los que se consideraban que convenla. Sila como dictador, en anómalo de esta figura se produce con el nombramiento de anticonstitucional. Se le nombra el año 82 AC. Puede calificarse, en sentido amplio, como peta el tiempo máximo de dictador por tiempo ilimitado, por lo que no se res frecuente en 6 meses. Sus poderes exceden ampliamente lo que era cargo. Ya de por sí los historiadores extraordinario, la dictadura de Sila fue vista por los concedios romanos a como similar a una monarquía tiránica. Poderes de Sorbi. Nombrado un dictador se dan también en la persona de Julio César, que es dictator a perpetuidad. 9.7. El Senado en la Roma republicana. 9.7.1. Sobre el Senado y los senadores. Como complemento a esta exposición de los poderes de gobierno de la República Romana, parece oportuno realizar una referencia al Senado en cuanto que este importante órgano colegiado encarna, esencialmente, la función de asesoramiento de las magistraturas. Constituye el Senado uno de los 3 órganos fundamentales de la Constitución republicana. Su continuidad histórica es su característica más relevante, pues, sus orígenes van parejos a la fundación de la ciudad y permanece, con diversa composición y funciones, hasta los últimos tiempos del imperio. El Senado es, pues, el órgano estable que se ocupa de alta dirección política, a través de su asesoramiento a las magistraturas en el ejercicio de sus poderes de gobierno. Se denomina auctoritas patrum influjo, ascendiente y autoridad moral que tuvo el Senado sobre el devenir de la política en las civitas. Debe recordarse que auctoritas deriva de auge, que significa aumentar. Si bien su opinión o parecer no era ni preceptivo ni vinculante. Decir, no era necesario solicitarlo ni seguirlo, fue muy frecuente que, ante decisiones
Importantes, los cónsules pidiesen el parecer al Senado y siguiesen sus consejos. Sendo existió desde la época monárquica, aunque con distinta composición a épocas. Se denominó sanitas va sus miembros senadores, que toman su raíz etimológica del término senax, porque sería un consejo de ancianos, patres gentium, jefes de las gens, que asesoraría al rey. En la República se constituye como un consejo de exmagistrados, pues, haber desempeñado una magistratura, como hemos visto al tratar de los censores, se convirtió en el presupuesto normal de acceso al Senado. En un principio solo los patricios podían ser senadores. Al ser necesario pertenecer a esta clase para ocupar una magistratura. Posteriormente, al tener acceso a los cargos de elección popular todos los ciudadanos sin distinción de clases, también los plebeyos accedieron a la condicis de senador. Lograda la pacificación política entre las dos clases sociales, el Sena asegura la continuidad política de la República. Probablemente en los primeros tiempos de la República al Senado se accede por elección de los propios senadores, por lo que se da un procedimiento de contacto de sus miembros. Desde fines del siglo IV AC, como hemos referido leína la ICL. Censura, se confía al Colegio de Censores la designación de los senadores. A fines da la República, vuelve el propio Senado a tener la facultad de nombrar a los senadores. La condición de senador es vitalicia y solo se pierde por alguna de las siguientes causas: renuncia al cargo, imposición de una nota censoria, tal como referimos al estudiar al censor, o pérdida de la ciudadanía romana. En cuanto al número de senadores, los estudiosos entienden que este fue progresivamente en aumento, siendo un centenar en la fundación de la ciudad, más de 300 en la etapa central de la República, hasta llegar a unos 600 a fines de la época republicana. El estatus de senador supone un conjunto de derechos, pero también de limitaciones. En relación con los primeros, gozaban de una alta consideración social, por lo que les reservaban asientos preferentes en espectáculos y celebraciones públicas, ostentaban signos externos distintivos de su condición, tales como especial vestimenta, y votaban con preferencia en las asambleas populares. En cuanto a sus principales limitaciones, los senadores no podían ejercer el comercio a gran escala ni dedicarse al tráfico marítimo, a fin de preservar su condición de cualquier interés económico que pudiera quedar vinculado a su influencia política. Además, los censores les exigieron un comportamiento social más modélico que el exigido a un ciudadano ordinario y, por ello, se les aplica un código ético superior cuando se les impone una nota censoria desfavorable. Se trataba, en la época de pureza republicana, que el senador fuese un referente moral de las virtudes ciudadanas. 7.2 Funcionamiento y competencias. El Senado no puede ser convocado más que por un magistrado que posea el derecho de reunirlo, el aius agendicum patribus. Este derecho comprende la facultad de convocarlo, presidirlo, relatar las propuestas sujetas a discusión, pedir el parecer y provocar el voto. Corresponde a los magistrados con imperio, pero fue ejercitado. Cabe todo por los cónsules y es de la ley Hortensia del 286 hace también por los tribunos. El magistrado competente señala el día y lugar de la reunión. Se suele indicar sumariamente el orden del día. El lugar solía ser la curia hostilia al lado del foro. Se reunía dentro del recinto de la ciudad, a diferencia de los comicios centuriados. La reunión es precedida por la toma de los encante auspicios. Inicia la sesión el magistrado con la exposición de la cuestión a debatir. A continuación comenzaba la discusión. Lo normal debate era en el que los senadores tomarían la palabra para expresar su parecer. Exposición, debate y votación. En esta solo se tenía en cuenta el número de senadores presentes, por lo que no se exigió un quórum determinado. En cuanto a orden de la votación, existía una jerarquización en razón al cargo o magistratura. Antiguo. Se había desempeñado. Los votaba en primer lugar el princeps aneitas, que era el más cónsules, los excensores, a continuación el resto de excensores, y después, los expretores, los exediles, los extribunos y los excuestores. La opinión o parecer dado por el Senado tomaba el nombre de senatus consultum. C. No tiene carácter normativo, por lo que no es vinculante, en la época republicana. Equipara la ley en el Principado. Se redactaba por el magistrado convocante, asistido por un comité compuesto por distintos senadores. En cuanto a sus competencias, es necesario destacar que existe una evolución en la que se aprecia una asunción progresiva de facultades debido a distintas razones. En primer lugar, la falta de preparación de las asambleas populares, lo que provoca que las propuestas que se le formulen para votar las leyes deben llegar elaboradas por personas expertas. Esta función la cumplió admirablemente el Senado cuando el procedimiento de elaboración de las leyes hace que el magistrado la presente primero al Senado, este la discute y lo modifique y la asamblea proceda solo a votarla afirmativa o negativamente. En segundo lugar, el Senado asumiría cada vez más competencias debido al carácter
temporal anual de las magistraturas, por lo que éstas no podían realizar planes a medio o largo plazo, de política exterior o interior. Ello se compensaba con la continuidad del Senado que, como hemos señalado, da estabilidad a la República. Sus competencias son en parte heredadas de la época monárquica y en parte asumidas en época republicana. Las primeras son, el interregnum y la función consultiva. Interregnum, término de hondas y evidentes resonancias monárquicas, se produce, ya que publica cuando están ausentes de la ciudad los dos cónsules. Para cubrir ese vacío circunstancial de poder, o bien hasta que no sean nombrados sus sucesores, cada 5 días es nombrado un senador como magistrado supremo, empezando por princeps aneitas. La otra facultad del Senado heredada de la época monárquica era el ejercicio de la función de consultiva. Fue formalizándose la costumbre de que los cónsules, antes emprender su actividad en la que definirían la orientación política de su mandato y también en los momentos importantes para la vida ciudadana, consultasen con el Senado. Vinculada a esta función de asesoramiento se encuentra la participación del Senado en el proceso de elaboración de una ley a través de la interposición de su Ritas Patram. El parecer positivo del Senado, al principio, suponía un incremento del valor de la decisión comicial, asegurando a la ley aprobada mayor eficacia. Asume también el Senado la dirección de la política exterior concretada en establecer las relaciones diplomáticas, recibir y despedir a los embajadores, envío de embajadores. Legati, de Roma a otras comunidades, establecer las bases para las alianzas políticas. En cuanto a política militar, el Senado, auxiliado por los quaestors militae, lleva el control y vigilancia de las operaciones militares que supone declarar la guerra y dar la paz, reclutamiento de tropas, determinación y prórroga del imperium militae, fijación de la financiación de la guerra, etc. Terminada la contienda bélica concedía los honores militares al jefe de las legio, otorgándole el triunfo o laudatio, así, a su retorno a Roma el mando militar de detenerse con sus legiones a las puertas de la ciudad, en espera de que el Senado de Dacia ha obtenido honores dignos dice ofrendados a Júpiter en el templo capitolino. Si el Senado le concede el triunfo, el mando militar ofrenda su victoria a Júpiter. Depone sus poderes militares y empieza, o en su caso consolida, su carrera política. El Senado concede este máximo honor militar, en razón a diversas circunstancias, n.u. mero prisioneros de guerra, cuantía del botín y, sobre todo, tierra conquistada. Si no concedía el triunfo, podía otorgar laudatio que era un triunfo menor. El Senado asume competencias en materia financiera, no obstante, carece de facultad de introducir nuevos impuestos, pues, para ello se requería una lex, pues, en esta materia el derecho romano impone el principio de legalidad tributaria. Supervisaba el cobro de los mismos, del que se encargaban los quaestors domi o las sociedades de publicanos, controlaba el gasto público, acuñaba la moneda de curso legal, siendo el único facultado para hacerlo dentro de la ciudad. Desempeñaba funciones de administración del patrimonio del Estado, así, intervenía en los depósitos de dinero del erario. Puede decirse que la marcha financiera de la República, controlada por el Senado, se rigió casi siempre con honestidad y a pelea existieron quebrantos. En materia religiosa el Senado intervenía en la aceptación de una nueva divinidad o en la prohibición de un culto extranjero. Al corresponderle el control de las asociaciones prohibió aquellas que consideró peligrosas, por ejemplo, las bacchanalius. Controlaba la actividad de los gobernadores de las provincias, tratando de evitar la comisión de conductas incursas en el crimen de repetundis que, como vimos, supone la exacción de impuestos ilegales. Por último, señalaremos que el Senado en situaciones de emergencia nacional podía investir a los cónsules de poderes extraordinarios o participar con ellos en la designación del dictador. A fines de la República, se conforman en ocasiones excepcionales tribunales senatorio-consulares en los que participan senadores y cónsules, de los que destaca por su trascendencia histórica el que se constituya instancias de Cicerón para denunciar los abusos cometidos por Catilina. En suma, podemos concluir afirmando la elevada posición del Senado en la época republicana y la importancia decisiva de su influjo, tanto que, para muchos estudiosos, la decadencia del prestigio senatorial significaría prueba cierta de la caída y hundimiento del régimen republicano. 9.8. La función consultiva, hoy. 9.8.1. El Consejo de Estado. 9.8.1.1. Algunos precedentes. FI Consejo de Estado encuentra precedentes importantes en nuestro país y en los de nuestro entorno. En el Reino de Castilla funciona ya un Consejo Real Mayor que en el siglo XIV. Un ejemplo especialmente importante es el Consejo de Castilla y Aragón, como órgano de consulta de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Ya en el siglo XVI, también se conformaron diversos consejos específicos que actuaban simultáneamente con funciones consultivas, que asesoraban en temáticas o materias prefijadas. Así, el Consejo de Indias que, desde el primer tercio del siglo XVI, quedó definido en sus competencias y delimitado territorialmente en cuanto al gobierno y administración de las tierras de América y Filipinas.
cumplió un papel importante en la propuesta al monarca y su organización territorial, competencias de los cargos designados, propuesta nominal de nombramientos, control de la normativa vigente dictada en dichos territorios. También en el siglo XV los papas, como soberanos de los estados pontificios, vieron un órgano similar, denominado precisamente la Sacra Consulta. Se remonta al siglo XV y fue instituido por el Papa Sisto V. Su sede se situó contigua al Palacio del Quirinal, que era la residencia papal. Tuvo funciones no solo de asesoramiento legal y de conveniencia, además de la facultad de interpretación de las leyes. Con independencia de estos precedentes, un sector de la doctrina más autorizada afirma que el antecedente más similar a nuestro actual Consejo de Estado debe referirse al creado por el emperador Carlos V y de España, en 1522. El asesoramiento de los consejos de Estado, a petición de quien ostentaba el poder, jamás tuvo carácter vinculante y nunca asumió ningún órgano de esta naturaleza. Funciones de gobierno ejecutivas. Sin embargo, junto a sus funciones propias de asesoramiento jurídico y político, en distintas etapas históricas, sobre todo en el siglo XIX, asume asimismo funciones jurisdiccionales en materia contenciosa administrativa. En la actualidad estas siguen formando parte de la competencia de algunos consejos de Estado de países europeos. Así, entre otros, del prestigioso Conseil d'État francés, creado por Napoleón, y del Concilio di Stato italiano, los cuales son, en sus respectivos países, el supremo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, en España desde principios del siglo XX el Consejo de Estado se ve privado de esta jurisdicción, que pasa a ser competencia de una de las salas del Tribunal Supremo. 8.1.2 Su marco constitucional y legal. Como hemos señalado en el capítulo anterior, el Consejo de Estado se consagra constitucionalmente en el artículo 107 de la CE, que lo define como supremo órgano no consultivo del gobierno, y a continuación añade, una ley orgánica regulará su composición y competencia. Dicha ley orgánica se promulga en 1980, lo sé. En su artículo 1.2, establece que el Consejo de Estado ejerce su función consultiva con autonomía orgánica funcional para garantizar su independencia de acuerdo con la Constitución y las leyes. La diferencia esencial con el Senado republicano romano es que el Consejo de Estado asesora, esencial y básicamente, sobre cuestiones legales de respeto del ordenamiento jurídico en general y constitucional en particular. Es excepcional su pronunciamiento acerca de la conveniencia o de la oportunidad de una decisión política del gobierno como poder ejecutivo. Si el dictamen es sobre la constitucionalidad o la legalidad del asunto consultado, el Consejo emite su dictamen, ajustándolo y fundamentándolo en la ley. Saipe el contrario, el Consejo se pronuncia sobre la conveniencia o la oportunidad de una decisión que se va a tamer un proyecto de ley que se está tramitando. Su dictamen se concreta en una opinión que es recibida por el órgano consultor como una autorizada opinión. Por el contrario, la función consultiva del Senado en la República Romana se concretaba en el pronunciamiento sobre la conveniencia y la tempestividad de una decisión o de un proceder futuro que el cónsul, como magistratura suprema de la República, antes de adoptarla o de ejecutarlo consultaba a este órgano por estar dotado de la máxima autoridad. A pesar de no estar en ningún caso obligado a pedir el parecer del Senado, lo une. Mal es que el cónsul antes de tomar una decisión sobre un asunto de grave entidad para la República, óyese al Senado. Y a pesar, asimismo, de no quedar jamás vinculado por la opinión senatorial, lo más frecuente es que el cónsul siguiese su parecer, sobre todo cuando respecto del mismo existía en la Cámara una mayoría significativa y mucho más cuando se pronunciaba por casi unanimidad. Es preciso advertir que el pronunciamiento en el Senado romano podía manifestarse de forma individual por parte de cada senador, o de forma colegiada, cuando el magistrado solicitaba después de escuchar el debate de los senadores, una votación sobre la cuestión propuesta. Por el contrario, los pronunciamientos del Consejo de Estado son institucionales, no personales de un consejero en particular. A diferencia con el Senado romano, aunque solo se pronunciaba sobre las cuestiones que le sometía el cónsul, el Consejo de Estado también puede elevar mociones al gobierno. En este sentido, el DO podrá elevar al gobierno. Artículo 20.2 de la LOCE señala, el Consejo dicta las propuestas que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugieran. En atención a esta facultad, el Consejo puede adoptar una cierta iniciativa tendente a provocar una reforma legal o ley y propiciar la aprobación de una nueva ley. 8.1.3 Composición. Un número importante de los miembros del CE son personalidades que, como los senadores en la Roma republicana, todos exmagistrados, han desempeñado cargos y funciones muy relevantes en la realidad política vida pública activa nacional y que han abandonado la. En todo caso, sus miembros son personas que tienen una importante política o una gran experiencia prestigio académico o profesional, que les faculta para con acierto, la desempeñar, trascendental misión de aconsejar al gobierno. Acuerdo. Los consejeros. Con el
Permanentes, son 9, tantos como secciones existentes, de. Nombra por. Artículo 7 de la LOCE, su cargo inamovible y vitalicio. El gobierno los. Ministro, presidente. Real decreto. De. De entre personas que sean o hayan sido, a exemplum, mi. Del. Las CCAA, exgobernadores del Banco de España, letrado mayor Consejo de Estado, académico de las Reales Academias del Instituto de España, catedrático titular de Universidad de Disciplinas Jurídicas, Económicas o Sociales y funcionarios estatales que su ingreso requiera título universitario, en ambos supuestos, con 15 años de ejercicio, entre otros cargos. El artículo 8 los señala que son consejeros de Estado, de forma automática. Los expresidentes del gobierno que así lo decidan. A continuación dispone que son consejeros natos, es decir, por razón del puesto que ocupan, quienes ostentan cargos públicos de especialísimo relieve, así, presidentes del Consejo General de la Abogacía, del Consejo Económico y Social, jefe del Estado Mayor de la Defensa, fiscal general, director de la RAE, presidentes de la Real Academia de Ciencias Morales y de la Real Academia de Jurisprudencia, entre otros. Los consejeros electivos son 10, por un periodo de 4 años, entre las personas que hayan ostentado algunos altos cargos que se enumeran. Entre ellos, diputado o senador, magistrado del TC, defensor del pueblo, presidente del CGP, embajador, alcalde de capital de provincia, presidente de diputación provincial, rector de universidad, entre otros. 9. 8.1.4 Organización y funcionamiento. El artículo 3 de la LOS establece, el Consejo de Estado actúa en pleno, comisión permanente o comisión de estudios. También podrá actuar en secciones con arreglo a lo que disponga su reglamento orgánico. El pleno está compuesto por el presidente, todos los consejeros y el secretario general. La comisión permanente está formada por el presidente, los consejeros permanentes y el secretario general. La comisión de estudios está compuesta por el presidente, 2 consejeros permanentes, 2 natos y 2 selectivos, y el secretario general. Estará asistida por al menos un letrado mayor y por los letrados que se consideren necesarios en función de las tareas encomendadas. El Consejo de Estado realiza su labor de estudio y análisis desde la sección OE. Cada una de ellas se compone de un consejero permanente, que la preside, de un letrado mayor y de los letrados que sean necesarios según la importancia del OE. Asuntos o el número de las consultas. El Consejo está asistido por un cuerpo de letrados del Consejo de Estado que se nutre de quienes, siendo graduados en Derecho, hayan ingresado en el mismo mediante oposición. Cada sección tiene nombrado un letrado mayor, categoría que también ostenta el secretario general. Los letrados realizan funciones de estudio y análisis sobre los asuntos sometidos a consulta y de redacción y elaboración de los proyectos de dictamen sobre los mismos. 9. 8.1.5 Sus dictámenes. El Consejo de Estado emite dictámenes a petición del presidente del gobierno, de los ministros y de los presidentes de las comunidades autónomas. El informe es preceptivo, lo que significa que debe solicitarse, en los supuestos previstos en su ley orgánica y en los establecidos expresamente en otras leyes. Cuando el informe es preceptivo y no se solicita, se incurre en vicio de nulidad de la resolución o de la norma que no ha cumplido, en su trámite, con dicha imperiosa consulta. El informe no es vinculante, salvo disposición expresa en contrario. En este sentido, el artículo 2 grados de la LOS establece, las disposiciones u resoluciones sobre asuntos informados por el Consejo expresarán si se acuerdan conforme con el dictamen, o se apartan de él. En el primer caso, se usará la fórmula, de acuerdo con el Consejo de Estado, en el segundo, la de oído el Consejo de Estado. La principal función del dictamen es la constatación, o no, de respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Poder, como hemos ya señalado, pronunciarse acerca de la oportunidad y la conveniencia del asunto o decisión que se informe, bien cuando lo exija, la naturaleza de lo consultado o bien cuando lo haya requerido, de forma expresa, el órgano que ha formulado la consulta. Sorprende positivamente, y es importante subrayarlo, que la ley orgánica faculte a un particular a pedir audiencia al Consejo, cuando tenga un interés probado en el objeto de la consulta. Así, se señala en la LOCE, pueden ser dos ante el Consejo los directamente interesados en los asuntos sometidos a consulta. La audiencia se acordará por el presidente, a petición de aquellos o de oficio. As por del último, además de la función consultiva, preceptiva o no, el gobierno, atrá. Informes. Presidente. Y. O de un ministro, puede solicitar del Consejo de Estado estudios o encomendarle la titucional elaboración de propuestas legislativas o reforma cuando se trata en este supuesto de una consulta previa a la eventual iniciación de un proceso legislativo. 9. 8.2. Los órganos consultivos de la CCAA. 9. 8.2.1. Su creación. El Consejo de Estado que es,
supremo órgano consultivo del gobierno, puede cumplir también esta función en el marco de las competencias de los gobiernos de la CCAA. No obstante, es preciso poner de manifiesto que la LOCE no impone que éstas consulten, en determinadas competencias autonómicas, al Consejo de Estado, sino solamente las faculta para hacerlo. Ello dio lugar a que algunos estatutos de autonomía contemplasen, de forma explícita, la posibilidad de crear un órgano consultivo propio. En la mayoría de los estatutos de autonomía no se previó su creación. Pero ello no fue obstáculo para su posterior erección. Ello fue posible desde una importante sentencia del TC de 1992, en la que el alto tribunal falló, creando doctrina constitucional que la CCAA tienen potestad de autoorganización, que les permite configurar sus propios consejos consultivos. Estos asumirán las mismas funciones que el Consejo de Estado, en el asesoramiento sobre el ejercicio de competencias autonómicas. El TC requiere, como resulta lógico, las notas de independencia y objetividad a dichos consejos y la cualificación técnica y profesional a sus miembros. Salvo Cantabria, todas las CCAA dispusieron la creación de sus consejos consultivos. Con posterioridad, las comunidades de Extremadura y Madrid han suprimido sus consejos consultivos y han creado comisiones jurídicas asesoras, con composición funcionamiento y competencias singulares. Al tiempo, ambas prevén recabar el dictamen del Consejo de Estado en asuntos de especial trascendencia. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha configurado dos órganos consultivos, el menor que Consejo Consultivo, para el control normativo estatal y autonómico, y la Comisión Jurídica Asesora, que se ocupa de los decretos legislativos y reglamentos de desarrollo legal, así como de la resolución expedientes administrativos autonómicos y locales. 9.8.2.2 Composición y competencias. En cuanto a la elección de los consejeros de estos órganos asesores autonómicos, existen diversos procedimientos previstos. Así, en ocasiones se eligen por el gobierno autonómico y en otras, algunos consejeros son designados por el gobierno y otros por parlamento, exigiéndose en general en este supuesto, una mayoría cualificada para su elección. Algunos consejos consultivos reproducen el sistema de nombrar consejeros de manentas a quienes así lo manifiesten, entre sus expresidentes de la comunidad autónoma y a veces, también, de su parlamento autonómico. En el contenido de las leyes autonómicas que se han promulgado de regulación de los respectivos consejos consultivos puede apreciarse, en general, un significativo aumento de las competencias que la LOCE encomienda al Consejo de Estado. Y esta extensión se aprecia tanto en los órganos que pueden solicitar consulta como en los asuntos o materias que pueden ser elevadas para dictamen. Asimismo, existe la posibilidad, en varios consejos consultivos, de pronunciarse no solo sobre la legalidad, sino también sobre la oportunidad de una decisión o proyecto de ley. El Consejo de Estado, en su memoria de 1993, consideraba positiva la creación de los consejos consultivos autonómicos y formulaba sus votos para que los mismos y el propio Consejo de Estado ejercitasen conjuntamente, con competencia y rigor, la función de velar por el ordenamiento constitucional en particular y jurídico en general. En cuanto a la opinión de la doctrina administrativista sobre estos consejos consultivos, algunos autores celebran su creación. Otros reconocidos especialistas consideran, desde el análisis de la composición y competencias de los configurados, que su funcionamiento y el rigor de sus dictámenes no son equiparables a los del Consejo de Estado.